Hola, bienvenido a nuestro canal de YouTube que se llama Una Bandera de Sion. Soy Hermano Crocker y hoy tengo una presentación muy especial. Se llama Procurar hacer firme vuestra vocación y elección. Antes de empezar, pueden descargar esta presentación en la caja de descripción abajo. La presentación está gratis. Y si hablo en inglés, mi recomendación es seguir esa página de Discord o de Facebook. Y también tiene un canal de YouTube, pero solamente está en inglés. Entonces, ¿qué es tener asegurada tu vocación y elección? ¿Cómo se obtiene? En 2 Pedro 1, 11 y 19, y traducción José Smith, dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado una fe igualmente preciosa que la nuestra por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicados mediante el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús, como todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas por divino poder, por el conocimiento de aquel que nos ha llamado por medio de su gloria y virtud, por conducta de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellos lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo por la concupiscencia. Vosotros también por este mismo poned toda diligencia en añadir a vuestra fe virtud, y la virtud conocimiento, y al conocimiento templanza, y la templanza paciencia, y la paciencia piedad, y la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal y amor. Porque si en vosotros están estas cosas y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene esas cosas tiene la vista muy corta, está ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo esas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será concedida ampliamente la entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tenemos por tanto un conocimiento más seguro de las palabras proféticas, palabra profética a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y a la estrella de la mañana salgan vuestros corazones. Según Nefi 31, 19 y 20. Y ahora bien, amados hermanos míos, después de haber entrado en esta estrecha y angosta senda, quisiera preguntar si ya quedó hecho todo. Y aquí os digo que no, porque no habéis llegado hasta aquí, sino por la palabra de Cristo, con fe inquebrantable en él, confiando íntegramente en los méritos de aquel que es poderoso para salvar. Por tanto, debéis seguir adelante con firmeza en Cristo, teniendo un fulgor perfecto de esperanza y amor por Dios, y por todos los hombres. Por tanto, si marcháis adelante, deleitándoos en la palabra de Cristo, y perseveraréis hasta el fin, que así dice el Padre, tendréis la vida eterna. Según F 32:3. Por tanto os dije, deleitaos en las palabras de Cristo, porque aquí las palabras de Cristo os dirán todas las cosas que debéis hacer. Mis palabras, extrapolemos lo que hemos leído. Podemos recibir gracia, paz y poder divino a través de nuestro conocimiento de Dios. Al convertirnos en participantes de la naturaleza divina, podemos hacerlo escapando de la corrupción del mundo, Babilonia, impulsando por la lujuria. Cabría preguntarse qué es la naturaleza divina y llegar a ser como Dios, desarrollar sus atributos y carácter, gloria y virtud,
Y curiosamente, el apóstol Pedro luego enumera algunas de ellas: diligencia, fe, virtud, conocimiento, templanza, paciencia, piedad, bondad fraternal, caridad. Central para llegar a ser como Dios es el conocimiento. Si uno no sabe quién es Dios, ni cómo es, ¿cómo puede llegar a ser como Él? Por eso Nefi nos manda a alertarnos con las palabras de Cristo. Nos dirán todas las cosas que debemos hacer, y así nos darán conocimiento. ¿Dónde se encuentran las palabras de Cristo? Se encuentran en las Sagradas Escrituras y en la boca de los profetas vivientes. José Smith dijo: el hombre no puede ser salvo sino al paso que adquiere conocimiento, porque si no tiene conocimiento, algún poder maligno lo dominará en el otro mundo, porque los espíritus malos tendrán más conocimiento y por consiguiente más poder que muchos de los hombres que se hallan en el mundo. De modo que es precisa la revelación para que nos ayude y nos dé conocimiento de las cosas de Dios. Doctrina y Convenios 131, 5 a 6. La palabra profética más segura significa que un hombre sepa por revelación y el espíritu de profecía que está sellado para vida eterna mediante el poder del santo sacerdocio. Es imposible que el hombre se salve en la ignorancia. De ahí la necesidad de deleitarse con las palabras de Cristo para adquirir conocimiento. José Smith dijo: en esto se encierra algún secreto grande y las llaves para descifrar el tema. Pues no obstante que el apóstol los exhorta a que en su fe muestren la virtud, ciencia, templanza, etc., también los amonesta a que hagan firme su vocación y elección. Y aunque habían oído una voz audible de los cielos dar testimonio de que Jesús era el Hijo de Dios, dice, sin embargo, que tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien de estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. ¿Y en qué manera podían tener una palabra profética más segura que oír la voz del Dios decir: mi Hijo amado? Ahora vamos al secreto y la llave principal. Aunque oyense la voz de Dios y supiense que Jesús era el Hijo de Dios, eso no sería evidencia de que su elección y vocación habían sido hecho firme, ni que tendrían parte con Cristo, y serían coherederos con Él. Así pues, buscarían esa palabra profética más segura de que habían sido lijados de los cielos, que tenían la promesa de vida eterna en el reino de Dios. Y habiéndole sido confirmada esta promesa, era como un ancla para el alma firme y segura. Aunque retumbaran los truenos y deslumbraran los relámpagos, y rugieran los tormentos y los rodearan las guerras, aun si esta esperanza y conocimiento sostendrían sus almas de toda ocasión de pruebas, angustias y tribulación, de manera que el conocimiento mediante nuestro Señor y Salvador Jesucristo es la llave muestra que abre las glorias y misterios del reino de los cielos. Háganse una sola comparación de este principio y la cristiandad de la actualidad, y donde quedan con toda su ostentación de religión, piedad, santidad, mientras que al mismo tiempo claman contra los profetas, apóstoles, ángeles, revelaciones, profecías, visiones. Pues no están haciendo más que madurarse para la condenación del infierno. Se van a condenar porque rechazan el principio más glorioso del Evangelio de Jesucristo y tratan con desprecio y huellan con sus pies la llave que abre los cielos y nos da posición de las glorias del mundo celestial. Si digo que tales personas se condenarán con toda su santidad que profesan tener, quisiera pues exhortaros a que continuaseis invocando a Dios hasta que hagáis firme vuestra vocación y elección.
obteniendo la palabra profética más segura y esperando pacientemente las promesas hasta que podáis obtenerla, etc. José Smith dijo también, en el otro consolador de que se habla es un tema de mucho interés y quizá muy pocos de los que esta generación lo entienden. Después que una persona tiene fe en Cristo, se arrepiente de sus pecados y bautiza para la remisión de ellos y recibe el Espíritu Santo por la imposición de manos, que es el primer consolador. Entonces se continúa humillándose ante Dios, teniendo hambre y sed de justicia y viviendo de acuerdo con todas las palabras de Dios. El Señor le dirá dentro de poco: Hijo, serás exaltado. Cuando el Señor lo haya probado en todas las cosas y haya visto que aquel hombre está resuelto a servirlo, pase lo que pase, ese hombre verá que su vocación y elección han sido confirmadas, y entonces será suyo el privilegio de recibir el otro consolador que el Señor ha prometido a los santos, según se haya escrito en el testimonio de Juan capítulo 14, desde el versículo 12 hasta el 27. Nótense los versículos 16, 7, 18, 21 y 3. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, al Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, mas vosotros le conocéis porque está con vosotros y será en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es el que me ama. Y el que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos con él morada. Pues en este otro consolador no es nada más ni menos que el Señor Jesucristo mismo. Y esta es la substancia de todo el asunto, que cuando un hombre recibiere este último consolador, tendrá la persona de Jesucristo, para atenderlo o aparecerle de cuando en cuando, y aún le manifestará al Padre y harán morada con él, y le serán descubiertos las visiones de los cielos, y el Señor lo instruirá cara a cara, y podrá alcanzar un conocimiento perfecto de los misterios del reino de Dios. Y esta es la dignidad y posición que alcanzaron los antiguos santos cuando vieron tan gloriosas visiones: Isaías, Ezequiel, Juan en la isla de Patmos, San Pablo en los tres cielos, y todos los santos que han tenido comunión con la Asamblea General y la Iglesia del Primogénito. José Smith dijo también: el propósito del gran Dios es mandarnos a este mundo y organizamos a fin de prepararnos para los mundos eternos. Guardaré dentro de mi pecho por lo pronto nuestro pacto eterno. Ningún derecho nos da a las cosas eternas, a menos que nuestros hechos, contratos y todas cosas tiendan a tal fin. Pero después de todo esto, se hace necesario confirmar nuestra vocación y elección. Si este mandamiento fue tan apremiante para aquellos a quienes se dio, cuánto más para los de la generación actual. La primera llave, el poder de la salvación, es el conocimiento. La segunda llave, procurar ser firme en vuestra vocación y elección. La tercera llave, una cosa es estar sobre el monte y oír esta voz enviada del cielo, etc. Y otro, oírla que os declare tenéis parte y porción en este reino. José me dijo: hace hincapié en este asunto, después de mostrar en la fe, virtud, ciencia, etc.,
Procurad tanto más de hacer firme vuestra vocación y elección. ¿Qué es el secreto? El punto de partida, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad no sean dadas de su divina potencia. ¿Cómo logró el apóstol todas las cosas? Mediante el conocimiento de aquel que lo había llamado. Sin conocimiento, nada podría haberse dado tocante a la vida y la piedad. El elder Bruce R. McConkie dijo: asegurar la vocación y elección de uno es además del matrimonio celestial, y es el resultado de una devoción inquebrantable y perfecta a la causa de la justicia. Los casados en el templo nunca podrán, bajo ninguna circunstancia, alcanzar la exaltación a menos que guarden los mandamientos de Dios y respetan el convenio del matrimonio que han asumido. Incluso si una persona progresa hasta ese estado de casi perfección, en el que su llamado y elección está asegurado, en el que está sellado a la vida eterna, en el que recibe la promesa de la vida eterna, en el que es sellado hasta el día de la redención. Sin embargo, con todas esas grandes promesas, solo se aseguran si los cumplimientos son sellados por el Espíritu Santo de la promesa. En el manual de Instituto de Efesios, Nuevo Testamento, el Espíritu Santo de la promesa es otro nombre para el Espíritu Santo. Se utiliza en referencia al poder sellador y ratificador del Espíritu Santo. El Espíritu Santo de la promesa confirma como aceptables a Dios los actos y ordenanzas y convenios justos de los hombres. El Espíritu Santo de la promesa da testimonio al Padre de que las ordenanzas salvadoras se han realizado correctamente y de que se han guardado los convenios asociados con ellas. Los que son sellados por el Espíritu Santo de la promesa reciben todo lo que el Padre tiene. Todos los convenios y ejecuciones deben ser sellados por el Espíritu Santo de la promesa para que tengan fuerza después de esta vida. Cuando Pablo escribió que los santos habían sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa, quiso decir que se les había prometido vida eterna aunque todavía vivían en la mortalidad. Cuando las personas son selladas por el Espíritu Santo de la promesa, el Espíritu Santo las ratifica como heredores celestiales aunque sean mortales. A veces se hace referencia a esta doctrina como tener asegurado la vocación y elección de uno, o recibir el segundo consolador. Presidente Russell M. Nelson, nuestro profeta viviente, dijo: la oración dedicatoria del templo de Kirtland que ofreció José Smith constituye una instrucción de cómo el templo nos da poder a ustedes y a mí para hacer frente a los desafíos de la vida en estos últimos días. Los aliento a estudiar esa oración que está registrada en la sección 109 de Doctrina y Convenios. La oración dedicatoria que le fue dada por revelación enseña que el templo es una casa de oración, una casa de ayuno, una casa de fe, una casa de instrucción, una casa de gloria, una casa de orden, una casa de Dios. Esa lista de atributos es mucho más que una descripción de un templo. Es una promesa de lo que les pasará a quienes sirvan y adoren en la casa del Señor. Ellos pueden esperar recibir respuestas a la oración, revelación personal, mayor fe, fortaleza, consuelo, aumento de conocimiento y de poder. El tiempo que pasa en el templo los ayudará a pensar de manera celestial y a captar la visión, quiénes son realmente, quiénes pueden llegar a ser y
la clase de vida que pueden tener para siempre. La adoración periódica en el templo ampliará la manera en que se ven a sí mismos y cómo forman parte del magnífico plan de Dios. Yo sé, lo prometo. También se nos promete que el templo podemos recibir la plenitud del Espíritu Santo. Imaginan lo que significa esa promesa en términos de lo que los cielos estén abiertos para cada persona que busquen fervorosamente la verdad eterna. Y quiero decirles que él acaba de decirlo en abril 2024. Doctrina y Convenios, pues Manual del Instituto de Doctrina y Convenios 109.15. La plenitud del Espíritu Santo. Durante la dedicación del templo de Kirtland, el profeta José Smith oró al Padre y le pidió que todas las personas que adoraran en el templo pudieran crecer en él y recibir la plenitud del Espíritu Santo. El Elder D. Todd Christofferson del Quórum de los 12 Apóstoles enseñó en todas las ordenanzas, en especial las del templo. Somos investidos con poder de lo alto. Ese poder de la divinidad viene por medio de la persona e influencia del Espíritu Santo. Cuando los santos de los últimos días reciban las ordenanzas del templo y cumplan fielmente sus convenios, obtienen la plenitud de las bendiciones que se reciben por medio del poder del Espíritu Santo, entre las que se incluyen la santificación personal y la divinidad. Elder Christofferson explicó también: la plenitud del Espíritu Santo incluye lo que Jesús describe como la promesa que os doy de vida eterna. Sí, la gloria del reino celestial. Y esta gloria es la iglesia del primogénito, sí, de Dios, el más santo de todos mediante Jesucristo su Hijo. Doctrina y Convenios 93, 1, 21 a 23. De cierto, así dice el Señor: acontecerá que toda alma que deseche sus pecados y venga a mí, invoque mi nombre, obedezca mi voz y guarde mis mandamientos, verá mi faz y sabrá que yo soy. Ahora de cierto os digo, yo estuve en el principio con el Padre, yo soy el primogénito, y todos los que por medio de mí son engendrados son participantes de esa gloria, y son la iglesia del primogénito. Vosotros también estuvisteis en el principio con el Padre, en lo que es espíritu, sí, el espíritu de verdad. Doctrina y Convenios 67, 10 a 14. Y además de cierto os digo que es vuestro privilegio. Yo os hago una promesa a vosotros, lo que habéis sido ordenados a este ministerio, que si os despojáis en toda envidia y temor y os humilláis delante de mí, porque no sois suficientemente humildes, el velo se rasgará y me veréis y sabréis que yo soy, no con la mente carnal o natural, sino con la espiritual. Porque ningún hombre en la carne ha visto a Dios, jamás, a menos que haya sido vivificado por el Espíritu de Dios. Ni puede hombre natural algún aguantar la presencia de Dios, ni conforme a la mente carnal. No podéis aguantar ahora la presencia de Dios, ni la ministración de ángeles. Por consiguiente, continuad con paciencia hasta perfeccionaros. No volváis atrás en vuestras mentes, y cuando seáis dignos, veréis y sabréis en mi propio y debido tiempo lo que os fue conferido por la mano de mi siervo José Smith, dijo. Amén. Doctrina y Convenios 88, 1 a 5, 62
a 73. De cierto, así dice el Señor, a los que os habéis reunido para recibir su voluntad concerniente a vosotros. He aquí esto es agradable a vuestro Señor, y los ángeles se regocijan a causa de vosotros. Las ofrendas de vuestras oraciones han subido a los oídos del Señor de Sabaoth, y están inscritas en el libro de los nombres de los santificados, a saber, los del mundo celestial. Por tanto, ahora os envío a vosotros, mis amigos, otro consolador, el Santo Espíritu de la promesa, para que permanezca en vuestros corazones, y ese otro consolador es el mismo que prometí a mis discípulos, según se ha escrito en el testimonio de Juan. Este consolador es la promesa que os doy de vida eterna, sí, la gloria del reino celestial, y esta gloria es la iglesia del primogénito, sí, de Dios, el más santo de todos, mediante Jesucristo su Hijo. Y además de cierto os digo, mis amigos, os dejo esas palabras, para que las meditéis en vuestros corazones junto con este mandamiento que os doy, de llamarme mientras estoy cerca. Allegaos a mí, yo me allegaré a vosotros. Buscadme diligentemente, y me hallaréis piedad y recibiréis. Llamad y se os abrirá. Cualquier cosa que le pidáis al Padre en mi nombre os será dada. Sí, es para vuestro bien. Y si pedís algo que no os conviene, se tornará para vuestra condenación. He aquí, lo que oís es como la voz de uno que clama en el desierto, porque lo podéis ver, mi voz, porque mi voz es espíritu, mi espíritu es verdad, y la verdad perdura y no tiene fin, y si está en vosotros abundará. Sí, vuestra mira está puesta únicamente en mi gloria, vuestro cuerpo entero será lleno de luz y no habrá de nieblas en vosotros. Y el cuerpo lleno de luz comprende todas las cosas. Por tanto, santificaos para vuestras mentes, se enfoquen únicamente en Dios, y vendrán los días en que lo veréis, porque os descubrirá su faz, y será en su propio tiempo y a su propia manera, y de acuerdo con su propia voluntad. Recordad la grande y última promesa que os he hecho, desechad vuestros pensamientos ociosos y risa excesiva de entre vosotros. Deteneos en ese lugar y convocad una asamblea solemne de aquellos que son los primeros obreros en este último reino. Invoquen al Señor lo que han sido amonestados por ellos en sus viajes, y mediten en sus corazones por una corta temporada la amonestación que han recibido. He aquí, yo me encargaré de vuestros rebaños, y levantaré élderes y los enviaré a ellos. He aquí, apresuraré mi obra en su tiempo. Hacer seguro nuestra vocación y elección es una importante búsqueda de la vida mortal. Después que una persona tiene fe en Cristo, se arrepiente de sus pecados, es bautizado por la remisión de sus pecados y recibe el Espíritu Santo, que es el primer consolador. Entonces contiene humillándose delante de Dios con hambre y sed de justicia, y viviendo de cada palabra de Dios que el Señor pronto le dirá. Hijo, serás exaltado cuando el Señor lo haya probado exhaustivamente. Encuentre que el hombre está decidido servirle a toda costa, entonces el hombre encontrará asegurada su vocación y elección. Aquellos miembros de la iglesia que se dedican enteramente a la justicia, viviendo cada palabra que sale de la boca de Dios, hacen seguro su vocación y elección.
es decir, reciban la palabra profética más segura, lo que significa que el Señor sea su exaltación sobre ellos mientras aún están en esta vida. Los elegidos de Dios comprenden un grupo muy selecto, un círculo eterno de miembros fieles de la Iglesia de Jesucristo de los Santos del Último. Lo siento. Los elegidos de Dios comprenden un grupo muy selecto, un círculo interno de miembros fieles de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Son la porción de miembros de la Iglesia que se esfuerzan con todo su corazón por guardar la plenitud de la ley del Evangelio en esta vida, para poder llegar a ser herederos de la plenitud de las recompensas del Evangelio en la vida venidera. Fue dicho por José Smith, Bruce R. McConkie, en el otro de Bruce R. McConkie. Entonces, ¿tenemos algún ejemplo escritural? Elder Marion G. Romney dijo: Enos, el nieto de Leí, tenía tanta hambre de justicia que clamó al Señor hasta que vino a él una voz que decía: Enos, tus pecados te son perdonados y serás bendito. Años más tarde, Enos reveló la naturaleza de esa bendición prometida cuando escribió: Pronto voy al lugar de mi reposo, que es con mi Redentor, porque sé que en él descansaré, y me regocijo en el día en que mi mortal se vista de inmortalidad, y esté delante de él. Entonces veré con agrado su rostro, y me dirá: venid a mí, benditos. Hay un lugar preparado para vosotros en las mansiones de mi Padre. El Señor le dijo a Alma: tú eres mi siervo, y hago pacto contigo que tendrás vida eterna. A sus 12 discípulos nefitas, el Maestro dijo: ¿qué es lo que deseáis de mí, después de que me haya ido al Padre? Y todos hablaron a menos 3, diciendo: queremos que después de haber vivido hasta la edad de los hombres, nuestro ministerio al cual nos ha llamado tenga fin, para que pronto podamos venir a ti en tu reino. Y él les dijo: bienaventurados sois porque habéis deseado esto de mí. Por tanto, cuando hayáis cumplido 72 años, vendréis a mí en mi reino, y conmigo encontraréis descanso. Mientras Moroni trabajaba en soledad para comprender el registro, Jararita recibió al Señor esta reconfortante seguridad: has sido fiel, por tanto, tus vestidos quedarán limpios, y porque has visto tu debilidad, serás fortalecido hasta sentarte en el lugar que he preparado en las mansiones de mi Padre. Pablo, en su segunda epístola a Timoteo, escribió: estoy listo para ser ofrecido en el tiempo de mi partida está cerca. He peleado la buena batalla, he terminado mi carrera, he guardado la fe. De aquí en adelante está guardada para mí la corona de justicia, la cual el Señor juez justo me dará en aquel día. Eta 3, 13 a 20. Y cuando hubo dicho esas palabras, de aquí el Señor se le mostró y dijo: porque sabes esas cosas, eres redimido de la caída, por tanto eres traído de nuevo a mi presencia. Por consiguiente, yo me manifiesto a ti. Y aquí yo soy el que fue preparado desde la fundación del mundo para redimir a mi pueblo. Y aquí soy Jesucristo, soy el Padre y el Hijo. En mí todo el género humano tendrá vida, y la tendrá
eternamente. Sí, aun cuantos crean en mi nombre y llegarán a ser mis hijos e hijas. Y nunca me ha menstruado el hombre a quien he creado, porque jamás ha creído en mí el hombre como tú lo has hecho. ¿Ves que eres creado en mi propia imagen? Sí, en el principio todos los hombres fueron creados a mi propia imagen. He aquí este cuerpo que ves ahora es el cuerpo de mi espíritu, y he creado al hombre a semejanza del cuerpo de mi espíritu. Y así como me aparezco a ti en espíritu, apareceré a mi pueblo en la carne. Ahora bien, dado que yo, Moroni, dije, no podía hacer una relación completa a esas cosas que están escritas. Bástame por tanto decir que Jesús se mostró a este hombre en ese espíritu, según la manera y a semejanza del mismo del cuerpo con que se mostró a los nefitas. Y ejerció su ministerio por él, tal como ministró a los nefitas, y todo esto para que este hombre supiera que era Dios por causa de las muchas grandes obras que el Señor le había mostrado. Y debido al conocimiento de este hombre, no se le pudo impedir que viera dentro del velo. Y vio el dedo de Jesús, y cuando vio y cayó de temor porque sabía que era el dedo del Señor, y para él dejó de ser fe, porque supo, sin ninguna duda, por lo que teniendo este conocimiento perfecto de Dios, fue imposible impedirle ver dentro del velo. Por tanto, vio a Jesús y le ministró. Eter 9, 21-22. Y Amer juzgó con rectitud todos los días de su vida. Engendró muchos hijos e hijas. Engendró a Coriantum y ungió a Coriantum para que reinara en su lugar. Y después que hubo ungido a Coriantum para que reinara en su lugar, vivió cuatro años y gozó de paz en la tierra. Si aún vio el Hijo de Justicia, y se regocijó y se glorió en su día, y murió en paz. Doctrina y Convenios 7. Y el Señor me dijo, Juan, mi amado, ¿qué deseas? ¿Qué deseas? Pues lo que quieras pedirte será concedido. Por esa razón dijo el Señor a Pedro, si quiero que él quede hasta que yo venga. ¿Qué tiene que ver contigo? Porque su deseo fue traer almas a mí, mas tú deseaste venir preso a mí en mi reino. Doctrina y Convenios 132, 49, 57. Porque yo soy el Señor tu Dios, y estaré contigo hasta el fin del mundo y toda la eternidad, porque de cierto, sello sobre ti, José Smith, tu exaltación y te preparo un trono en el reino de mi padre, con Abraham tu padre. Y además no enajene sus bienes mi siervo José. No sea que venga un enemigo y lo destruya, porque Satanás procura destruir, pues soy el Señor tu Dios, y Él es mi siervo, y aquí estoy con Él, estuve con Abraham, tu padre, aun hasta su exaltación y gloria. Doctrina y Convenios 124, 18-9. Y además te digo que es mi voluntad que mi siervo Lyman Watt siga predicando a favor de Sion, con el espíritu de mansedumbre, confesándome ante el mundo, y lo sostendré como en alas de águila, engendrará gloria y honra tanto para él como mi nombre, para que cumplida su obra yo lo reciba como recibí a mi siervo David Patton, que está conmigo ahora, y también mi siervo Edward Partridge, y a mi anciano siervo José Smith padre, que se sienta a la diestra de Abraham, y bendito y santo es él, porque es mío.
Entonces tenemos la segunda parte, el segunda parte de esa presentación, la unción. Isaías 7:14 dice, Por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que una virgen concebirá y dará luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Mis palabras. Hay simbolismo en esos versículos que hemos de entender. La virgen es o representa la iglesia de Cristo de los santos de los últimos días. El hijo, el reino de Dios. Emmanuel, que significa Dios está con nosotros, y la referencia es Mateo 1, 23, 24. Isaías 9, 6 a 7. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado y estará sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. El aumento de su demonio y la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino, disponiendo y confiando el juicio y justicia desde ahora y para siempre el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Mateo 6:10. Venga tu reino. Háganse tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Modernicemos un poco las palabras. Tu reino vendrá aquí a la tierra de la misma forma que en el cielo. Oh, no sé cómo hice eso. Lo siento. Ok. Elder James E. Talmage del Quórum de los 12 Apóstoles, el reino de Dios es la iglesia establecida por autoridad divina sobre la tierra. Esa institución no prende ningún derecho de demonio temporal sobre las naciones. Su centro de poder es el santo sacerdocio para ser usado en la predicación del Evangelio y la administración de sus ordenanzas para la salvación de la humanidad viva y muerta. El reino de los cielos es el sistema de gobierno y dominio divinamente ordenado en todos los asuntos temporales y espirituales. Esto se establecerá en la tierra solo cuando venga a reinar su lítama cabeza y Rey de Reyes, Jesús el Cristo. El reino de Dios ha sido establecido entre los hombres para prepararlos para el reino de los cielos que vendrá. En el bendito reinado de Cristo Rey de los 12 eran uno. Sion, la nueva Jerusalén, es este niño que está naciendo. El nombre Emmanuel, Dios está con nosotros, es bastante simbólico del hecho de que Cristo mismo está en medio de su pueblo, eventualmente morará con su pueblo en la ciudad de santidad. Él reinará como Rey de Reyes. El gobierno será una teocracia y no una democracia. Es importante tener en cuenta que no puede ser obvio cuando una madre está a punto de dar a luz. Esta idea es la misma con el nacimiento de Sion. Hay señales que lo dejarán claro. De ahí el mandato del Salvador velar y orar siempre. Si no poseemos ese conocimiento, no reconoceremos las señales cuando ocurran. ¿Cómo podemos tener fe en algo de lo que no sabemos nada? También es importante tener en cuenta que el proceso de parto es bastante doloroso y puede llevar a las madres al borde de la muerte. Pensando en la tribulación por la que pase una madre, piense en el dolor que tendrán que pasar los miembros justos de la iglesia cuando Sion, la nueva Jerusalén, nazca. Y acuérdense de esos versículos que leímos hace un ratito en Apocalipsis, que son estos que llevan vestidos blancos, los que han pasado las tribulaciones. Isaías 66 dice, Jehová ha dicho así, el cielo es mi trono, la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde está el lugar de mi reposo? Voz de alboroto de la ciudad, voz del templo, voz de Jehová que da el pago a sus enemigos.
Antes que estuviese de parte, dio a luz antes que la viniese Dolores, dio a la luz un hijo. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? Dará a luz la tierra en un día, nacerá una nación de una sola vez. Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz a sus hijos. Yo que hago dar a luz, no haré nacer, dice Jehová, yo que hago nacer seré detenido, dice tu Dios. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí en las nubes del cielo venía uno como el Hijo del Hombre, que vino hacia el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado demonio y gloria y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas le servían. Su demonio es demonio eterno que terminará, y su reino no será destruido. Esa referencia fue Daniel 7, 13 a 14. 1 Samuel 16 a 13. 16, 13. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino con gran poder sobre David. Cristo. Luego Samuel se levantó y volvió a Rama. Segundo Samuel 5:3. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey de Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David y como rey sobre Israel. Daniel 2:44. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, no será dejado el reino a otro pueblo. Despedacerá y consumirá a todos esos reinos, pero él permanecerá para siempre. Entonces, esos versículos que hablan de el reino y el trono de David está simbolismo de Cristo. Todo se apunta a Cristo. Manual de Instituto de Doctrina y Convenios 116. ¿Cuál es el propósito del consejo de presidir Adán? El elder Joseph Fielding Smith dijo que el concilio de Adán Ondi Amán, como se profetizó en Daniel 7, será de la mayor importancia para este mundo. En ese momento habrá una transferencia de autoridad del usurpador y impostor Lucifer, el rey legítimo Jesucristo. Se establecerá el juicio, y todos los que han tenido las llaves harán sus informes y entregarán sus mayordomías según se les requiera. Adán dirigiría este juicio y luego dará su informe, como el que tiene las llaves de esta tierra, y su oficial superior Jesucristo nuestro Señor asumirá entonces las riendas del gobierno. Se darán instrucciones al sacerdocio y será instalado aquel cuyo derecho es gobernar oficialmente por la voz del sacerdocio ahí reunido. Ese gran consejo del sacerdocio estará compuesto no solo por los fieles que ahora habitan en esta tierra, sino también por los profetas y apóstoles de la antigüedad que han tenido autoridad directiva. También pueden estar ahí, pero si es así, estarán ahí mediante cita previa, ya que este será un consejo oficial convocado para atender los asuntos más trascendentales relacionados con el destino de esta tierra. Cuando se celebre esta reunión, el mundo no lo sabrá. Los miembros de la iglesia en general no lo sabrán. Sin embargo, será preparatorio para la venida en las nubes de gloria de nuestro Salvador Jesucristo, como el profeta José Smith ha dicho que el mundo no puede saberlo. Los santos no pueden saberlo excepto aquellos que oficialmente serán llamados a ese concilio, porque procederá a la venida de Jesucristo como un ladrón en la noche, sin que todo el mundo lo sepa. Isaías 10, 27. Y acaecerá en aquel día que su carga será quitada de tu hombro, y su yugo de tu cerviz, y el yugo será destruido a causa de la unción.
Y sabemos que el yugo es causado por el asirio que hemos hablado en otras presentaciones, que tiene controlar del país o de las Américas. Y podemos leer de eso en Isaías 10 o segundo Nefi 20. Entonces, ese evento, la unción, es muy importante. Isaías 61, 1:4, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ha ungido a Jehová para proclamar buenas nuevas a los mansos. Me ha enviado a vendar a los quebrantados de corazón y proclamar libertad a los cautivos y a los prisioneros, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza de Dios nuestro, a consolar a todos los que lloran. Mis palabras. Mira las notas a la página. Notas a pie de página, las referencias abajo. Malaquías 4, 1, 3, tercer Nefi 21, 20 21. Lo siento, tercer Nefi 21, versículos 20 y 21. Doctrina y Convenios 97, 25 a 8. Esas son las referencias al tiempo de tribulación y purificación de los miembros en preparación para la venida del Señor a su templo en Sion. Siguiendo con Isaías 61, versículo 3, a ordenar que los que están del duelo en Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, aceite de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu apesadumbrado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para que él sea glorificado. Y reedificarán las ruinas antiguas y levantarán lo que antes fue desolado, y restaurarán las ciudades asoladas, los asolamientos de muchas generaciones. Y acuérdense que esos capítulos, esa referencia a las ciudades asoladas, tiene referencia a los capítulos en tercer Nefi 21 a 23, cuando el Señor destruye las ciudades, destruye las calles. Todo como tiene conexión. Hemos de entender las palabras como frases. Si entendemos frases y tengo letras marcadas más oscuras, son conectados a unas ideas y yo había hecho en las otras presentaciones. Y marcados verde y amarillo están conectados. Entonces lo hicimos para que puedan verlo y leerlo y ver las conexiones en las palabras. Doctrina y Convenios 128, 19. Y ahora, ¿qué oímos en el Evangelio que hemos recibido? Una voz de alegría, una voz de misericordia del cielo, una voz de verdad que brote de la tierra. Gozosas nuevas para los muertos, una vez de alegría para los vivos de los muertos. Buenas nuevas de gran gozo. Cuán hermosos son sobre los montes los pies de los que traen alegres nuevas de cosas buenas, y que dicen a Sión: he aquí tu Dios reina. Como el rocío del Carmelo, descenderá sobre ellos el conocimiento de Dios. Mis palabras. Necesitamos recordar las palabras del Salvador en tercer Nefi 20, 11 a 13 y tercer Nefi 23, 1 a 3. De las palabras de Isaías tienen múltiples cumplimientos. La mayoría reconocerá que Isaías 61 hace referencia al ministerio terrenal de Cristo y al mundo espiritual. Aprendemos sobre en Lucas 4, 18 a 9. Isaías 61 tiene un significado adicional a una referencia a cuando Cristo, el ungido, será ungido rey de reyes y reinará en su trono en Sión, la nueva Jerusalén, o el monte de Sión. La reedición de Doctrina y Convenios 128, 19 es muy similar a la Isaías 61. Lo siento. Es muy similar a la de Isaías 61, versículo 1. Como se señaló anteriormente, lo que indica que esos versículos hablan del mismo periodo
de tiempo y puntos de referencia, así como Mosía 15 a continuación. Mosía 15, 14, 18 dice, y esos son los que han publicado la paz, los que han traído gratas nuevas del bien, los que han publicado la salvación de esa nación, tu Dios reina. ¿Y a dónde reina? En la Nueva Jerusalén. Oh, cuán hermosos fueron sus pies sobre las montañas. Y más aún, cuán hermosos son sobre las montañas los pies de aquellos que están publicando la paz. Y además, cuán hermosos son sobre las montañas los pies de aquellos que han publicando la paz. Y además, cuán hermosos son sobre las montañas los pies de aquellos que en lo futuro publicarán la paz. Sí, desde hoy en adelante y para siempre. Y aquí os digo que esto no es todo, porque cuán hermosos son sobre las montañas los pies del aquel que trae buenas nuevas, que es el fundador de la paz. Sí, el Señor que ha redimido a su pueblo, si aquel que ha concedido la salvación a su pueblo. Y esto tiene referencia a Sion. El presidente Brigham Young enseñó, el Señor Dios Todopoderoso ha establecido un reino que moverá el cetro de poder y autoridad sobre todos los reinos del mundo, y nunca será destruido ese reino que Daniel vio y sobre el que escribió. Puede considerarse traición decir que el reino que es profeta predijo realmente está establecido, que no podemos ayudar. Pero sabemos que es así, y llamamos a las naciones a creer en nuestro testimonio. El reino seguirá aumentando, creciendo, extendiéndose y prosperando cada vez más, cada vez que sus enemigos se propongan de derrocarlo, y hará más extenso y poderoso. En lugar de disminuir, seguirá aumentando, se extenderá más, se hará más maravilloso y visible para las naciones, así llenar toda la tierra. Manual de Instituto de Daniel 7. Daniel vio a Adán, el anciano de días, y también a Cristo recibiendo su merecido lugar como rey en la tierra. La visión de Daniel continuó hasta que vio que fueron puestos tronos. Esto es, hasta que los gobiernos del mundo perdieron su demonio. Entonces vio establecimiento del reino del cielo con Cristo a la cabeza. Este reino tendría dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. La revelación moderna enseña que finalmente todos los reinos del mundo llegarán a un fin en preparación para la acción milenaria. Este resultado parece ser lo que vio Daniel. En un discurso dirigido a los 12 apóstoles, el profeta José Smith explicó la razón por la que Adán recibió el título de anciano de días. Daniel es el séptimo capítulo de sus profecías. Habla del anciano de días o anciano de grande edad. Se refiere al hombre más antiguo, nuestro padre Adán o Miguel. Ese llamará a sus hijos y celebrará un concilio con ellos a fin de prepararlos para la venida del Hijo del Hombre. El Adán es el padre de la familia humana y tiene señorío sobre los espíritus de todos los hombres, y todos los que han tenido las llaves deben comparecer ante él en ese gran concilio. Esto podrá ocurrir antes que algunos de nosotros salgamos de esta vida. El Hijo del Hombre se presentará ante él y recibirá gloria y demonio. Adán entregará su mayordomía a Cristo, aquello que le fue entregado en cuanto a las llaves del universo, pero retendrá su posición a la cabeza de la familia humana. Y otra parte del manual de Instituto de Daniel 7, ¿qué sucederá en la gran reunión de Adán Ondi Amán? El presidente Joseph Fielding Smith explicó las enseñanzas de Daniel
En cuanto a la gran reunión del sacerdocio que se realizará en Adán Ondi Amán, Daniel habla de la venida de Cristo y está muy próximo. Se efectuará una gran reunión en la valle de Adán Ondi Amán y se realizará un importante concilio. Se sentará Adán, que es el anciano de días. El juicio no es juicio final. Se llevará a efecto en el cual los justos que han poseído las llaves darán su informe y entregarán sus llaves y ministerio. Cristo vendrá y Adán dará su informe. En este concilio, Cristo será reconocido como el gobernante legítimo de la tierra. Satanás será expulsado. A raíz de ese acontecimiento, todo gobierno del mundo, incluso el de los Estados Unidos, tendrá que llegar a ser parte del gobierno de Dios. Entonces se establecerá el gobierno justo. La tierra se purificará, los inicuos serán destruidos y se iniciará el reinado de paz. Tercer Nefi 24:1-3. Y sucedió que les mandó escribir las palabras que el Padre había dado a Malaquías, las cuales él les diría. Y aconteció que después que fueron escritos, él las explicó. Estas son las palabras que les habló diciendo: así dijo el Padre a Malaquías: he aquí enviaré a mi mensajero. Y sabemos que eso es José Smith resucitado. Y él preparará el camino delante de mí. Y repentinamente vendrá a su templo el Señor, a quien buscáis. Sí, el mensajero del convenio, en quien os deleitáis, he aquí vendrá, dice el Señor de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el día de su venida? ¿Y quién podrá estar en pie cuando él parezca? Porque es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará como refinador y purificador de plata, y purificará a los hijos de Leví, y los refinará como al oro y a la plata, para que ofrezcan al Señor una ofrenda en rectitud. Apocalipsis 7, 4, 9, 13 a 15. Después de esas cosas, vio a 4 ángeles que estaban de pie en los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y vio a otro ángel que subía de donde sale el sol y que tenía el sello de Dios. Vio y clamó con gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado a sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y hoy el número de los sellados: 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Después de esas cosas miré y vi una gran multitud, la cual ninguno podía contar, de todas las naciones y tribus, pueblos, lenguas, y que estaban delante del trono, en presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y respondió uno de los ancianos diciéndome: esos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Y yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: esos son los que han salido de gran tribulación y han lavado sus ropas y han blanqueado en la sangre del Cordero. Pero estos están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado en el trono extenderá su pabellón sobre ellos. Isaías 61:10. En gran manera me regocijaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me visitó con vestiduras de salvación, me cubrió con manto de justicia, me anovió, me atavió, y como novia se adorna con sus joyas. Doctrina y Convenios 133. 18. Cuando el Cordero está en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000, y que tendrán el nombre de su Padre escrito en la frente.
Segundo Nefi 23. Lo siento, sonido de mi teléfono. Levantar banderas sobre lo alto del monte, alzadles la voz, señalad con la mano para que entren por las puertas de los nobles. He dado mandamiento a mis santificados y llamado a sí mismo a mis valientes, porque mi ira no está sobre los que huelgan con mi enaltecimiento. El instruyendo de la multitud en las montañas como un gran pueblo, un tumultuoso ruido de los reinos de las naciones congregados al Señor de los ejércitos dispone las tropas para la batalla. Isaías 8, 13 a 18. A Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea el vuestro temor, y él sea vuestro miedo. Entonces él será un santuario, pero a las dos casas de Israel será piedra de tropiezo, tropezadero para caer, y será trampa y red al morador de Jerusalén. Y muchos tropezarán entre ellos, y caerán y serán quebrantados, y enredarán y serán aprestados. Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Esperaré pues a Jehová, quien esconde su rostro de la casa de Jacob, y a él aguardaré. Y aquí yo a los hijos de me dio Jehová. Somos señales prodigios en Israel de parte de Jehová de los ejércitos, que mora en el monte de Sión. Doctrina y Conventos 20, versículo 77. Oh Dios Padre eterno, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, te pedimos que bendigas y santificas este pan para las almas de todos los que participan de él, para que lo coman en memoria del cuerpo de tu Hijo y testifiquen ante ti, oh Dios Padre eterno, que están dispuestos a tomar sobre sí el nombre de tu Hijo, y a recordar siempre y a guardar sus mandamientos que Él les ha dado, para que siempre puedan tener su espíritu consigo. Amén. Elder Oaks dijo: nuestro testimonio de que estamos dispuestos a tomar sobre nosotros el nombre de Jesucristo tiene varios significados diferentes. Algunos de esos significados son obvios y están dentro de la comprensión de nuestros hijos. Otros solo son evidentes para aquellos que han escudriñado las Escrituras y reflexionado sobre las maravillas de la vida eterna. Hay otros significados también, significados más profundos que los miembros más maduros de la Iglesia deben comprender y reflexionar al participar de la Santa Cena. Es significado que cuando participamos de la Santa Cena, no damos testimonio de que tomamos sobre nosotros el nombre de Jesucristo. Somos testigos de que estamos dispuestos a hacerlo. El hecho de que solo seamos testigos de nuestra voluntad sugiere que algo más debe suceder antes de que realmente tomemos ese nombre sagrado sobre nosotros. En el sentido más importante, ¿qué evento o eventos futuros podría contemplar este pacto? Las escrituras sugieren de dos posibilidades sagradas, una relativa a la autoridad de Dios, especialmente tal como se ejerce en los templos, y la otra estrechamente relacionada con la exaltación en el reino celestial. En estas grandes escrituras del libro de Mormón aprendemos de aquellos que están calificados por la fe, el arrepentimiento y el cumplimiento de las leyes y ordenanzas del Evangelio tendrán sus pecados cargados por el Señor. En términos espirituales y figurativos, se convertirán en hijos e hijas de Cristo, heredores de su reino. Esos son los que serán llamados por su nombre en el día postero. Según este significado, cuando somos testigos de nuestra disposición a tomar sobre nosotros el nombre de Jesucristo, estamos expresando nuestro compromiso de hacer todo lo que podemos para lograr la vida eterna, el reino de nuestro Padre. Estamos expresando nuestra candidatura
nuestra determinación de luchar por la exaltación al reino celestial. Aquellos que son declarados dignos de tomar sobre sí el nombre de Jesucristo en el último día se describan en las grandes revelaciones registradas en las secciones 93 y 76 de Doctrina y Convenios. Aquí el Salvador le reveló a José que a su debido tiempo, si guardamos los mandamientos de Dios, podremos recibir la plenitud del Padre. Aquí el Salvador da testimonio de que todos los que son engendrados por mí son participantes de la gloria del Padre y son la iglesia del primogénito. Esos son aquellos en cuyas manos el Padre ha entregado todas las cosas. Por tanto, como está escrito, son dioses que habitarán la presencia de Dios y de su Cristo por los siglos de los siglos y están en la vida eterna, en que te conozcan a ti, el único verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Ese es el significado último de tomar sobre nosotros el nombre de Jesucristo. Finalmente, nuestra voluntad de tomar sobre nosotros el nombre de Jesucristo afirma nuestro compromiso de hacer todo lo que podamos para ser contados entre aquellos a quienes Él elegirá, para permanecer a su diestra, a ser llamado por su nombre en el día postero. En ese sentido sagrado, nuestro testimonio de que estamos dispuestos a tomar sobre nosotros el nombre de Jesucristo constituye nuestra declaración de candidatura a la exaltación en el reino celestial. La exaltación es vida eterna, el mayor de todos los dones de Dios. Doctrina y Convenios 77, 8 a 11. ¿Qué hemos de entender por los cuatro ángeles de Dios que habla en el capítulo 7 en versículo 1 de Apocalipsis? Respuesta. Que son cuatro ángeles enviados de Dios a quienes es dado poder sobre las cuatro partes de la tierra para salvar la vida y para destruir son los que tienen el evangelio eterno, para darlo a toda nación, tribu, lengua y pueblo, y tienen el poder de cerrar los cielos, de sellar para vida o de echar abajo a las regiones de las tinieblas. Pregunta, ¿qué hemos de entender por el ángel que asciende del oriente? Versículo 2, capítulo 7 de Apocalipsis. Respuesta, que el ángel que asciende del oriente es aquel a quien es dado el sello de Dios viviente sobre los 12 tribus de Israel. Por consiguiente, clama a los cuatro ángeles que tienen el evangelio eterno, diciendo, no hagáis daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado a sus frentes a los siervos de Dios. Y si queréis recibirlo, este es Elías, que habría de venir a congregar a las tribus de Israel y a restaurar todas las cosas. Pregunta, ¿en qué tiempo se cumplirán las cosas que se habla en este capítulo? Apocalipsis 7. Respuesta, se cumplirán en el sexto milenio, o sea, cuando se ha abierto el sexto sello. Pregunta, ¿qué hemos de entender por los 144,000 sellados entre las tribus de Israel, 12,000 de cada tribu? Respuesta, que aquellos que son sellados son sumos sacerdotes ordenados según el santo orden de Dios para ministrar el evangelio eterno, porque son estos los que son ordenados entre toda nación, tribu, lengua y pueblo. Por los ángeles a quienes es dado poder sobre las naciones y la tierra para traer cuantos quieran venir a la iglesia primogénito. Doctrina y Convenios 109. Y se acuerdan que el presidente Nelson nos invitó de leer esto, la conferencia pasada. Por tanto, suplicamos ante ti una cabal y completa liberación de este yugo. ¿Ven esa la palabra yugo que leímos en Isaías 61? Hablando de los mismos cosas. Quítalo, oh Señor, quítalo por tu poder del cuello de tus siervos, para que nos levantemos en medio de esa generación y hagamos tu obra. Pon sobre tus siervos el testimonio y el convenio, para que al salir a proclamar tu palabra, sellen la ley, y preparen el corazón de tus santos para todos aquellos juicios que estás al punto de mandar en tu ira sobre los habitantes de la tierra, causa de sus transgresiones,
a fin de que tu pueblo no desmaye en el día de la tribulación. Otra palabra, tribulación. Acuérdense de que leemos adelante, o antes. Y cuando entren tus siervos en cualquier ciudad, a sus habitantes recibirán su testimonio. Concede tu paz y salvación a esa ciudad para que ella recojan a los justos y cantos de gozo sempiterno. Vayan a Sion o a sus estacas, los sitios por tus designados. Y hasta que esto se cumple, no permitas que tus juicios caigan sobre esa ciudad. Y está hablando de las ciudades desoladas en el futuro. Esos eventos no han pasado. Son del futuro. Y cuando entren tus siervos en cualquier ciudad, a sus habitantes no reciban el testimonio de tus siervos. Esos los exhortan a salvarse de esta generación perversa. Hágase a esa ciudad conforme a lo que has dicho por boca de sus profetas. Mas te recojamos, oh Jehová, que libres a tus siervos de sus manos y los purificas de la sangre de ellos. Oh Señor, no nos delatamos en la destrucción de nuestros semejantes. Preciosas son sus almas ante ti, pero tiene que cumplirse tu palabra. Ayuda a tus siervos a decir, favoreciéndoles tu gracia. Sea hecho tu voluntad, oh Señor, no la nuestra. Sabemos que por la boca de tus profetas tú has decretado cosas terribles concernientes a los malvados en los últimos días, y que derramarás tus juicios sin medida. Por tanto, oh Señor, salva tu pueblo de las calamidades de los inicuos. Habilita a tus siervos para sellar la ley y atar el testimonio, a fin de que puedan preparados para el día del fuego. Y acuérdense, 3 Nefi 24, 2 a 3, y el próximo capítulo, versículo 1. Habla del mismo tiempo, pero en lugares diferentes en las escrituras. Doctrina y Convenio, pues Manual de Instituto de Doctrina y Convenio 77.9, Elías. Al describir a Elías, Juan dijo que tenía el sello de Dios vivo. Él descubrió que la misión de Elías era sellar en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y si puedo poner mis propias palabras, tomar sobre sí el nombre de Cristo, que escuchamos cada domingo. El profeta José Smith enseñó que el sello de los frentes en la frente significa sellar las bendiciones sobre su cabeza, refiriéndose al convenio sempiterno, con lo cual queda confirmada su vocación y elección. Aquellos que reciban las ordenanzas de salvación por medio de la autoridad apropiada del sacerdocio y que son fieles a los convenios que han hecho recibirán el sello de la bendición de la exaltación. Este sello protege a los fieles de los juicios divinos sobre los inicuos. Doctrina y Convenios, Manual de Instituto, los 144,000 sellados. Algunas personas han supuesto que lo siento, el 100,000, 44,000 personas que se mencionan en Apocalipsis 7 se refieren al número total de personas que serán exaltados en el reino celestial. Sin embargo, el Señor aclaró que ese es el número de sumos sacerdotes que son ordenados de entre toda nación, tribu, lengua y pueblo para administrar el evangelio eterno y ayudar a llevar las personas a la iglesia primogénito. El profeta José Smith aprendió que la iglesia del primogénito se refiere a la iglesia celestial del Salvador, que incluye a todos aquellos que son exaltados en el reino celestial de Dios. Por tanto, los 144,000 son aquellos que predican durante los últimos días para traer a las personas a Jesucristo y ayudarlas a obtener la exaltación. El elder Orson Pratt
cuando se construye el templo, los hijos de los dos sacerdocios, es decir, aquellos que son ordenados al sacerdocio de Melquisedec, ese sacerdocio que según el orden del Hijo de Dios con todos sus apéndices, a los que han sido ordenados sacerdocio de Aarón con todos sus apéndices, los primeros llamados hijos de Moisés, los segundos hijos de Aarón, se entrarán a ese templo en esta generación o en la generación que vive en 1832, y todos los que limpios de corazón contemplarán al rostro del Señor, y esto también antes que venga en su gloria en las nubes del cielo, porque de repente vendrá a su templo y purificar a los hijos de Moisés y Aarón hasta que estén preparados por ofrecer en ese templo una ofrenda que sea aceptable a los ojos del Señor. Al hacer esto, purificará no solo a las mentes del sacerdocio en ese templo, sino que purifica sus cuerpos hasta que sean vivificados, renovados y fortalecidos, y serán parcialmente transformados, no a la inmortalidad, sino transformados en parte para que puedan llenarse del poder de Dios y puedan estar en la presencia de Jesús y contemplar su rostro en medio de ese templo. Y está refiriendo al templo en Nuevo Jerusalén, en Missouri. Esto los preparará para futuros ministerios entre las naciones de la tierra. Los preparará para salir en los días de tribulación y venganza sobre las naciones de los impios, cuando Dios los herirá con pestilencia, plaga, terremoto, y como los anteriores, tal como las generaciones nunca lo supieron. Entonces los siervos de Dios necesitarán estar armados con el poder de Dios. Necesitarán tener esa bendición selladora pronunciada sobre sus frentes para que puedan permanecer en medio de esas desolaciones y plagas y no ser vencidos por ellas. Cuando el Juan Revelador describe esa escena, dice que vio 4 ángeles enviados listos para contener los 4 vientos que debían soplar desde los 4 puntos del cielo. Otro ángel ascendió desde el este y clamó a los 4 ángeles. Dijo: no golpeéis ahora la tierra, sino esperad un poco. ¿Cuánto tiempo? Hasta que los siervos de nuestro Dios sean sellados en sus frentes. ¿Para qué? Para prepararlos para resistir en medio de esas desolaciones y plagas y no ser vencidos. Cuando estén preparados, cuando hayan recibido una renovación de sus cuerpos en el templo del Señor y hayan sido llenos del Espíritu Santo y purificados como oro y plata y un horno de fuego, entonces estarán preparados para presentarse ante las naciones de la tierra y predicar buenas nuevas de la salvación en medio de los juicios que han de venir como torbellino sobre los impios. Por último, Elder Worship Pratt también dijo: ¿hasta cuándo se quedarán a las alturas de Sión los que vienen de los países del norte? A veces tienen que cultivar trigo, cultivar la uva, el vino y el aceite, criar rebaños y vacas, y sus almas tendrán que convertirse en un jardín rejado. Habitarán en Sión un buen tiempo, y durante ese tiempo serán 12,000 escogidos de cada una de esas 10 tribus, además de los 12,000 que serán escogidos de Judá, José y las tribus restantes, 144,000 en total. ¿Elegido para qué? Para ser sellados en sus frentes. ¿Con qué propósito? Para que el poder de la muerte y la pestilencia y de la plaga que saldrá en aquellos días y azote a las naciones de la tierra no tienen poder sobre ellos. Y estos grupos que están sellados en sus frentes saldrán entre todos los pueblos, naciones, lenguas, reunirán y perseguirán a la casa de Israel donde quiera que estén esparcidos, y traerán a tantos como pueden a la iglesia los primogénitos, preparatorio para el gran día de la venida del Señor. 144,000 misioneros, todo un anfitrión. Todo esto tiene que suceder. Hay personas en esa congregación que estarán en medio de Sión cuando las 10 tribus vengan a Sión desde los países del norte. Ayudarán a
a otorgar las bendiciones prometidas por el Todopoderoso sobre los jefes de las tribus de Israel. Hay siervos de Dios en medio de esa congregación que impondrán sus manos sobre muchos de cada uno de estos 12,000, escogidos de las 10 tribus, y los apartarán como misioneros para visitar las naciones de la tierra y cazar a los remanentes de la descendencia de Jacob. Entonces hemos leído mucho, y si no les gusta como yo leo, pues les invito a picar el link en la caja de descripción y descargarlo a tu computadora, que lo lean y vean por sí mismos. Todo está conectado. Entonces, muchos en la iglesia piensan que después que me case en el templo ya me acabo mi obra. Pero cada uno de nosotros podemos alcanzar nuestra propia vocación y lección. Eso es el paso siguiente. Y también hemos de esforzarnos de querer de oración, de ser puros de corazón, para que no estemos destruidos de las destrucciones que va a pasar a los inicuos. Y el Señor va a empezar aquí en las Américas. Entonces cada uno de nosotros hemos de esforzarnos para ser mejores. Entonces mi invitación a cada uno de nosotros es que nos arrepintamos, que seguimos agarrando conocimiento de las escrituras y palabras de los profetas. Porque acuérdense, solo por el conocimiento que podemos salvarnos. Y les invito a seguir al profeta. Yo sé de esas cosas. Yo sé que Cristo será ungido en la ciudad de santidad. Sé que será el rey de los reyes, que él escogerá 144,000 personas de ser los cazadores de los hombres, los que podrían llegar a la iglesia primogénita. Yo sé que estamos al punto de ver esas cosas, esas profecías oscuras, pero también más gozosas. Sé de esas cosas, sé que el profeta José Smith fue y es nuestro profeta de esta última dispensación. Sé que él tendrá obra como un ángel resucitado. Sé que Sión es nuestro futuro. Hemos de esforzarnos de ser dignos de ser parte de esa gran multitud. Y sé esas cosas y les testifico en el nombre de Cristo. Amén.